El camino de la cruz, sufrido y considerado, les nombré, este es el tema de ahora de la mañana. Estamos viendo el capítulo 17 y estamos viendo los últimos versículos del capítulo 17. Y para que podamos tener un poquito de historia, venimos del monte de la configuración, el Señor se transformó y se presentó en su gloria ante los tres discípulos más queridos, diría yo. Y después de este monte de la transfiguración, Él baja al valle de la miseria, si le pudiéramos llamar así, porque baja del monte de la transfiguración, donde ha sido mostrado en su gloria, y ahora viene al valle. Lo están esperando los discípulos, los fariseos, los 9 discípulos que no subieron con Él, y toda la multitud que está buscando de Él para que le haga milagros y que les dé comida y todas las cosas que Jesús hacía por ellos, pero no necesariamente para seguirlo. Entonces viene del monte de la transfiguración, baja al valle de la miseria y sana a una persona epiléptica. Lo sana en el instante. El Padre le pide que lo sane y lo sana él. ¿Por qué? Porque los discípulos que habían quedado no pudieron hacer la obra, y el Señor les dice de que si su fe fuera como la semilla de una mostaza, pudieran mover montañas. Naturalmente eso es una hipérbole, que significa que es una exageración lo que el Señor está diciendo. Naturalmente no hay ningún milagro a través de la Biblia que diga este hermano movió una montaña. No existe tal cosa, y no es que el Señor estaba diciendo de que eso no pudiera existir. Si alguien pudiera hacer eso, Dios lo puede hacer. Nosotros, hasta ahora nadie ha movido una montaña. Han pasado muchos milagros grandes, pero todos los milagros que han sido hechos los ha hecho Dios mismo, utilizando a veces a personas. Pero Él es el que se encarga de traer restauración, sanación y de hacer los milagros que son necesarios en nuestra vida. Vamos a ver que el camino de la cruz es sufrido y considerado. Ahora, la palabra sufrido la encontramos en la Biblia, pero la palabra considerada o considerado tal vez no. Y entonces me estarían diciendo aquellos que son bien bíblicos, dirían, bueno, entonces ¿para qué está usando una palabra ahí que no está ni en la Biblia? Y ya les voy a explicar por qué. Pero vamos a ver ese tema. El camino de la cruz es sufrido y considerado. Y aun cuando vamos a ver versículos que tienen que ver con el camino a la cruz, también vamos a ver versículos que tienen que ver con la consideración de Cristo en una forma en cómo Él opera en ciertos versículos que vamos a ver. Pero también vamos a ver el amor de Él. Y eso es algo que nunca se aparta de la persona de Jesús. El amor que Él mostró para con nosotros es increíble. Y naturalmente que sin ese amor que Jesús tuvo por cada uno de nosotros, no estuviéramos donde estamos, porque fue el amor por cada uno de nosotros, la obediencia al Padre y la meta que Él ya traía, que lo llevó a la cruz. Y vamos a ver los versículos que van a estar en juego acá. Pero antes de eso, perdónenme que iba a entrar en algo que lo pasé. Por el tiempo dije yo, tal vez no entro ahí. Pero antes de entrar ahí, quiero que leamos estos versículos. Antes de leer estos versículos, les quería dejar esto en mente. En nuestro medio ambiente, en nuestra sociedad en que vivimos, el cristiano a veces ha llegado a 2 extremos. El extremo 1 sería el extremo en que yo soy hijo de Dios, yo soy príncipe, Él me salvó. Y la palabra me pide de que yo no debería de estar en comunión con los incrédulos. Y empezamos a hacer una teología que tiene que ver con el hecho de que yo quiero hacer mi voluntad y no la voluntad de Dios. Y ese es un extremo. El otro extremo está en que, en este extremo que les mencioné ahorita, está el hecho de que la gente a veces que piensa de esa manera, no se quieren someter a las reglas o leyes humanas, porque creen de que son hijos de Dios. Pedro dice de que somos sacerdocio santo, amén. Y Pablo dice en Filipenses de que somos, nuestra ciudadanía no está acá, sino que está ¿dónde?
En el cielo. Y empezamos a escuchar a estos apóstoles decir estas palabras y esta gente ha llegado a entender o a creer de que como son hijos de Dios y tenemos el poder de Dios y somos príncipes, entonces no tenemos que hacer nada acá. Y han tomado esa libertad, han tomado la teología de que porque la palabra dice todo eso, no me tengo que someter a nadie, especialmente a incrédulos. Y desobedecemos las leyes y no nos queremos acatar a ellas. Y vamos a ver eso, las responsabilidades de un ciudadano cristiano en este mundo. El otro extremo es el extremo en el cual la gente dice, yo soy cristiano y deberíamos de estar involucrados, hay que pelear en contra de los homosexuales, hay que pelear en contra de este presidente que está acá, hay que votar a este presidente y empiezan a hacer... empiezan a acosar cosas que no deberían, empiezan a levantar a las masas para hacer manifestaciones y con el nombre de Jesús quieren llegar y cambiar la situación mundial. ¿Amén? Entonces vemos los dos extremos, unos que no quieren hacer nada porque son hijos de Dios, son príncipes y Dios ya lo hizo todo, no tengo que hacer nada acá. Y los otros que quieren hacer de más, quieren cambiar todo lo que está pasando. Y vamos a aprender ahora la posición de Jesús y cómo es que Él mira esto. Y vamos a ver ciertos versículos en los cuales vamos a aprender acerca de las responsabilidades cristianas como ciudadanos con los gobiernos en los cuales nosotros vivimos. Amén. Y las responsabilidades empiezan en la casa, ¿sí o no? ¿Cuántos de ustedes podrían decir, hermano, yo vivo en una familia responsable? Mis hijos hacen lo que yo les digo. Y a veces la responsabilidad empieza con cosas pequeñitas. En su casa, si yo llego a su casa, espero de que ustedes no van a tener un basurero en la sala, porque la sala es el área más visitada, ¿sí o no? Es donde llevan las principales personas, ¿no? A su casa, la sala, y los llevan ustedes. Ni modo que ustedes van a tener basurero ahí, y si tienen niños, diapers sucios y aguas, botellas por todos lados. No, ustedes limpian su casa. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad individual de cada uno de nosotros. Tomamos esa responsabilidad y hacemos lo mejor posible para presentar una imagen que se esté de acuerdo con las normas o el protocolo que se lleva a cabo en una sociedad. Ustedes van a un negocio, a un banco, ¿qué hacen ustedes? Si hay una persona esperando, ¿se van y se meten delante de ella o esperan su turno? Esperan su turno, eso es ser respetuosos. Lo encuentran en la Biblia ahí, cuando vayan al banco, al Chase, tienen que ponerse detrás de la... No sale en la Biblia. Son cosas que el sentido común nos dice que deberíamos de operar en cierta forma en la cual vamos a ser respetuosos con los demás. Las leyes de la tierra, ¿quién las puso? Dios. ¿Y deberíamos de obedecerlas, sí o no? Sí. ¿Y por qué peleamos tanto en contra de ellas entonces? Hay anuncios en la televisión de que son bien contradictorios. Y vemos un montón de videos que últimamente se toman con gente irresponsable que caen en problemas y todavía tienen la osadía de querer demandar a un cuerpo policial. Ahora, no me vayan a crucificar acá y decir, el pastor está en contra de las personas que han sufrido, que han muerto. No estoy en contra de nadie acá. Estoy viendo a veces la realidad en cómo a veces operamos nosotros. ¿Por qué les digo esto? La responsabilidad empieza en uno mismo, ¿sí o no? Hay mucha demanda policíaca últimamente, ¿sí o no? ¿Por qué? ¿Por abusos? Según, ¿sí o no? Que lo grabaron y que, pues pobrecita la persona, nada hizo y lo mataron. Y la realidad es que cuando empezamos a averiguar y a ver la situación en cada caso, nos damos cuenta de que la gente está siendo bien irresponsable.
Si un policía me para en la calle porque me pasé un semáforo y estaba en rojo y yo me lo pasé, ¿tengo derecho de ser parado, sí o no? ¿Tengo derecho de pelear con el policía? Él está en su derecho de pararme, sí o no. He visto comerciales en la televisión que sale, ¿tiene ticket? ¿Tiene demanda? ¿Tiene esto? No se preocupe, llame y le dan el número de teléfono, no pague su ticket. Están creando una sociedad irresponsable. ¿Sí o no? Entonces, volviendo a la policía, entonces a veces hay personas, si un policía me para, para los que quieran saber si ya me han parado, sí, ya me han parado. Pero eso fue en los BC, como se dicen, before Christ. Cuando yo me recuerdo que a veces manejaba para el valle todos los días, back and forth, me venía durmiendo, a veces pasaba, a veces 5 minutos más tarde decía, ¿y dónde voy ahorita? Y ¿a qué hora pasé por allá? Y a ustedes les ha pasado, me imagino, ¿no? A muchos, sí, por inercia venía manejando. Mis ojos venían cerrados, pero yo venía manejando. Y naturalmente que el pedal sufre a veces porque el peso de mi cuerpo, ¿no? Me han parado a veces, no, me pararon mucho tiempo atrás, que me paró la policía alguna vez. ¿Qué es lo que una persona debería hacer? Si la policía le pone la luz a uno, ok, bueno, no es para Julano ni para Sutano, es para mí, porque está detrás de mí, entonces me tengo que salir, estacionarme y poner mis manos en el volante, porque es la ley, es lo que dice la ley, y esperar hasta que el policía venga acá. Cuando él venga, ya debería tener listo, tal vez hasta que me lo pida, mi licencia y mi aseguranza, y se la doy, o me pongo a pelear con él antes. Y vamos haciendo esta clase de pasos que nos llevan a mostrar una responsabilidad con esta persona. ¿Está haciendo su trabajo él? Ahora, la pregunta sería, ¿estamos haciendo nosotros el nuestro? Mucha gente a veces que ahora está demandando a la policía, son gente que no acatan a la autoridad. Se les dice, no se salga del carro y es lo primero que hacen. Se les dice, no mueva sus manos y es lo primero que hacen. Y cuando la policía les habla, empiezan a pelear con ellos. Y después los acusamos de abuso. Y no me estoy enfocando en ningún caso en particular, el hecho es de que la responsabilidad está para todos, no solo para una persona. Y tenemos que tener cuidado como obramos. Vamos a leer estos versículos que Pablo le escribe a los romanos y dice, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios. Y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste la autoridad a lo ordenado por Dios se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. ¿Okay? Cada vez que la policía para una persona y esa persona no acata la ley y no quieren escuchar y se rehúsan a hacer agarrar, ¿qué están haciendo? Se están rebelando en contra de la policía, pero se están rebelando en contra de la ley de Dios, ¿sí o no? Y eventualmente vamos a pagar el castigo merecido. Definitivamente, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Pablo, con tanta sabiduría, nos está diciendo, ¿quieren quedar bien con la policía? Hagan lo que ellos dicen. Y a veces, tal vez son cosas que tal vez decimos nosotros, esto como que no está bien, pero ¿deberíamos de someternos? Deberíamos. La única vez que el cristiano no se debería de someter a una ley, a una regla, a un compromiso, sería cuando están comprometiendo la ley de Dios. ¿Sí me entendieron? Entonces sí pueden pelear todo lo que quieran. Y pueden decir, ¿sabes qué? Yo obedezco a Dios primero antes que al hombre. Allí sí tienen derecho de decir. Pero mientras no se está comprometiendo la palabra, debemos de obedecer. Pues no temer a la autoridad. Haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada,
pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto también pagáis impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Pagad a todos los que debáis. Al que impuesto, impuesto. Al que tributo, tributo. Al que temor, temor. Al que honor, honor. Vamos a hablar de impuestos ahora. Por eso puse eso ahí. ¿Cuántos de ustedes pagan impuestos acá? Ok. ¿Cuántos de ustedes se quejan acá por pagar impuestos? Ok, allí nos dicen todo, ¿verdad? ¿Qué dijo, hermano? Sí, hay impuestos injustos, nuevamente, pero si son establecidos por la ciudad, por el gobierno, por el Estado, ¿qué deberíamos de hacer? Someternos. ¿Van a poder cambiar las leyes ustedes? No. Acaban de pasar el hecho de que en todos los estados ahora los homosexuales tienen derecho a casarse. ¿Okay? ¿Cuántos de ustedes tienen la capacidad y el poder de cambiar esa ley? No lo van a poder hacer. No me importa cómo griten, cómo patalean, cómo dicen, esto no es bíblico, esto no es del Señor, pero no importa lo que digan, no lo van a cambiar. ¿Pero qué deberíamos de hacer? Orar. Ser santos. La palabra nos llama que seamos santos. ¿Quieren impactar al mundo? Sean santos. ¿Quieren cambiar el mundo? Sean santos. La palabra dice que así como Él es santo, nosotros debemos de ser santos. El impacto mayor que ustedes tienen en sus hijos es viviendo una vida de rectitud, siendo fieles el uno al otro y mostrando el amor mutuo y sobre todo sometiéndose a la palabra. No hay otra forma. ¿Ustedes quieren cambiar a la sociedad? Me recuerdo este pastor, Tony Evans parece que se llamaba. Él empieza a decir, si ustedes quieren cambiar al mundo entero, cámbiense ustedes mismos primero. Y él lo hace en una forma como de rima, ¿no? A ver, gemelitas, ¿me van a ayudar? Pero él hace en una forma de rima en la cual empieza hablando de que el cambio mayor que uno puede tener, o el impacto mayor que uno puede tener es cuando uno empieza a cambiar. Y el cambio que ustedes van a tener en su persona no va a ser basado en lo que ustedes pueden hacer, pero es basado en lo que Cristo está haciendo en su corazón. Cuando ustedes se someten a Cristo, Cristo va a operar en su vida. Pero si ustedes lo pelean y están en rebeldía en contra de Él, no me importa que tanto quieran cambiar ustedes, no lo van a hacer. Porque es el Señor el que hace la obra. Él es el que nos transforma, no solo nuestra mente, pero nuestro corazón. Entonces Pablo nos dice acá de que debemos de someternos a las autoridades y no debemos de pelear en contra de ellas porque son impuestas por Dios. Y si estamos en contra de ellas, estamos en contra de Dios. Amén. Ya vamos a llegar a eso, así es que esto es solo para introducción. Pero vamos a ver los versículos 22 al 23 y aquí es donde empieza el sufrimiento. El Señor empieza con estos versículos. Después de que sanó al epiléptico, ahora entra al versículo 22 y dice, mientras andaban juntos por Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y le matarán y al tercer día resucitará. Y aquí hay algo que ustedes no sé si lo han notado. Pero miren lo que dice al final. Y ellos, ¿qué pasa? Ahora, ¿por qué se entristecieron? Ahora, si yo escucho lo que Jesús acaba de decir, acuérdense que les dije que me gusta ponerme en los zapatos de las personas que están en la historia, porque así aprende uno. Ok, me voy a poner en los zapatos de los discípulos, perdón. Jesús les acaba de decir de que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y le matarán y al tercer día resucitará. Si yo escucho eso de Jesús, digo yo, ¡ah! ¡Wow! Lo que me acaba de decir el Señor. Ahora, va a ser la diferencia la forma en cómo reaccionamos
una cosa. Si yo conozco las Escrituras y sé lo que el Viejo Testamento hablaba acerca del Mesías que iba a venir y que iba a sufrir y que iba a morir y que iba a resucitar, si yo entiendo todo eso y había aprendido a través del Viejo Testamento que eso iba a suceder, yo diría, wow, este es el Mesías, gloria a Dios, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo va a pasar? Para yo poder estar ahí. Yo me alegraría si entiendo las Escrituras. Y si entiendo lo que Jesús acaba de decir. Pero aparentemente, ¿qué le pasó a los discípulos? ¿Qué hicieron ellos? Se entristecieron mucho. ¿Por qué? ¿Saben? Nuevamente me pongo en los zapatos de ellos y yo, ¿no? Entonces me imagino que escucharon esto. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y le matarán. Y se entristecieron. Hasta ahí llegó el conocimiento de ellos. Porque en su mente el Mesías venía a reinar con poder. En su mente el Mesías los iba a librar del cautiverio romano. En su mente esta persona era el que los iba a librar de cualquier otro gobierno que haya estado usurpándolos a ellos. Pero no escucharon de que el Señor iba a resucitar. Y se entristecieron. Esta es la tercera vez que el Señor les habla de que Él tiene que ir y morir y ser resucitado. La tercera predicción de su muerte y resurrección. No es la primera vez que les está hablando a los discípulos. Y aquí podemos ver el nombre del título. ¿Se acuerdan? El título era Camino a la cruz, sufrido. ¿Y cuál era la otra palabra que le di? Considerado. Ya vamos a ver por qué considerado. El camino a la cruz iba a ser sufrido. El Señor ya sabía. En su mente Él entendía exactamente el día y la hora en el cual iba a ser entregado. Y no que Él iba a ser entregado, sino que Él se iba a entregar. Porque nadie más que Dios mismo estaba dando su vida por nosotros. Él estaba en control de todo lo que iba a pasar. Pero es la tercera vez, que Él les está predicando y les está enseñando, les está diciendo básicamente, voy a morir, pero voy a resucitar. Y cada vez que lo escuchaban, los discípulos como que se nublaban y no entendían lo que el Señor les decía. Nuevamente el punto acá es de que el Señor va a sufrir y se lo vuelve a repetir 3 veces. Anteriormente ya lo había hecho 2 veces. Esta es la tercera vez en el capítulo 17 en el libro de Mateo que Él les habla acerca de su muerte y resurrección. El Señor iba a sufrir y mientras les dice todo eso, también están bajando del monte alto donde estaban en el valle ya. Pero ahorita como que cambia la escritura y por eso lo puse aparte. Vimos cómo el Señor les dice de que va a morir y va a resucitar y de repente entra a una historia un poco diferente. Cuando llegaron a Capernaum, versículo 24, se acercaron a Pedro los que cobraban el impuesto de los dracmas y dijeron, ¿no paga vuestro maestro las 2 dracmas? Él dijo, sí. Y cuando él llegó a casa, Jesús le anticipó diciendo, ¿qué te parece, Simón? ¿De quiénes cobran tributos o impuestos los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Es una pregunta. ¿Y qué le dice Pedro? Y cuando respondió de los extraños, esa es la respuesta de Pedro, Jesús le dijo, ¿entonces los hijos están exentos? Sin embargo, para que no los escandalicemos, ve al mar, eche el anzuelo y tome el primer pez que salga, y cuando le abras la boca hallarás un estater, tómalo y dáselo por ti y por mí. ¿Ok? ¿Qué podemos sacar de ahí? Mucho. Y ya lo vamos a ver. Primeramente llegaron a Capernaum. ¿Se recuerdan qué significaba Capernaum para Jesús? Lo hemos venido predicando a través de todo Mateo. ¿Qué les dije yo? ¿A dónde estaba el cuartel? Si le pudiéramos llamar así. De Jesús, en Capernaum. Él se movió de Nazaret y se vino a Capernaum. ¿Con quién vivía ahí? Pudiéramos asumir o creer o pensar de que tal vez sería con Pedro o con Juan. Con cualquiera de los dos. No, la palabra no nos habla específicamente de que Jesús tenía casa o que tenía dinero. Hasta cierto punto, aun cuando tenían tesorero, pero ya vamos a ver de que la realidad es que a la gente a veces
utiliza la Biblia para beneficio propio nada más. Pero acá nos damos cuenta de que llegan a Capernaum. Pedro definitivamente vivía en Capernaum. Jesús había hecho su cuartel general en Capernaum para todo su ministerio. Fue el área en la cual él predicó más, sanó más, enseñó más. Todo el área de Galilea, y se los pongo allí para que lo entiendan. Capernaum dice allá, ese es el lago de Galilea. Lo pueden ver arriba también, mar de Galilea. Abajo está el mar muerto. Jerusalén está a la par. Y arriba tenemos el mar de Galilea y tenemos a Capernaum ahí. El Señor llega a Capernaum, y ¿quiénes se le aparecen? A Pedro. Cuando llegaron a Capernaum, dice, se acercaron a Pedro. ¿Quiénes? Los que cobraban el impuesto de las 2 dracmas. ¿Quiénes eran ellos? Ya vamos a entrar. Entonces, ¿qué vemos acá? Vamos a aprender en estos versículos principios sobre obligaciones gubernamentales. Y eso es lo que quiero que se les grabe ahí. Okay, ¿cuáles son los principios que deberíamos de seguir? ¿Qué es lo que tenemos que hacer como ciudadanos de este país o de cualquier otro país? Generalmente son las mismas leyes. Vamos a ver los principios sobre las obligaciones gubernamentales acá, y también el amor considerado. ¿Qué es el amor considerado? Vamos a aprender de él ahora. Pero para llegar ahí tenemos que tener esto en mente. Las obligaciones cristianas que glorifican a Dios. ¿Cuáles son esas obligaciones cristianas que van a glorificar a Dios? Como ciudadanos tenemos privilegios, ¿sí o no? ¿Están glorificando ustedes a Dios con los privilegios como ciudadanos que tienen acá? Muchos de nosotros a veces, tal vez no son ciudadanos todos ustedes acá, y no es pecado, ¿ok? Pero el punto es de que si son residentes tienen ciertos privilegios. Si son ciudadanos, los privilegios aumentan, ¿sí o no? Son mejores. Y aquellos que no son ciudadanos ni residentes, naturalmente que los privilegios son menos. Ahora, porque hay 3 niveles, los que no son legales, los que son residentes y los ciudadanos. Como hay 3 niveles, ¿tienen el derecho o la autoridad cualquiera de estos niveles de quebrantar la ley? No la tienen, naturalmente que no. Aun cuando hay diferentes niveles, no importa, leyes son leyes y tenemos que cumplirlas y respetarlas. Entonces, hay obligaciones cristianas, no solo cristianas, pero obligaciones como ciudadanos legales que somos en cierto país, en cualquier país, que tenemos que respetar, tenemos que asumir las leyes de la tierra también. Entonces vamos a ver qué es lo que glorifica a Dios. Y esto se me hizo bien larga esta frase ahora, pero Jesús nos va a enseñar el principio del amor considerado, el cual renuncia a privilegios y derechos con el fin de evitar ofensas innecesarias a otros y beneficiarlos. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes hicieron eso? ¿Cuándo fue la última vez que el amor considerado de ustedes los hizo renunciar ciertos privilegios o derechos que tenían para no causar daño a alguien más, para no servir de piedra de tropiezo a alguien más, para no causar, ¿qué? Escándalo, dice acá. ¿Dice escándalo o no? No lo tengo acá, ya vamos a llegar ahí. La palabra habla de que le dice el Jesús a Pedro, para no escandalizarlos, ven y haz esto, y le dice lo que tiene que hacer. Ese era el amor considerado. Ya vamos a entrar más en detalle. Pero nuevamente, para hacer una resumida cuenta acá, las obligaciones cristianas que glorifican a Dios. Estamos glorificando al Señor como ciudadanos que somos, como cristianos que somos, como personas tenemos cierta responsabilidad. Jesús nos enseña este principio de amor considerado, el cual renuncia a privilegios y derechos con el fin de evitar ofensas innecesarias a otros y beneficiarlos. En pocas palabras, a veces tenemos derecho de poder hacer algo, pero si lo que yo voy a hacer porque tengo derecho va a ofender al hermano José o al hermano Jorge o al hermano Jesús o a todos acá, tengo que tener consideración, pensarlo mejor y usar la sabiduría y decir, ¿lo hago o no lo hago? Tengo el privilegio, tengo el derecho, pero si lo hago, el hermano se va a ofender. El hermano se va a ir de la iglesia.
Y el otro hermano me va a llevar a no sé a dónde. ¿Sí me entienden? Aun cuando tenga el derecho, no significa de que tengo que hacer todo lo que me da derecho a hacer. Tenemos que tener cuidado en cómo obramos. Y el Señor nos va a mostrar a través de estos versículos cómo podemos operar. Y en este escenario acá vamos a ver el primer paso a ese amor considerado. La demanda del pago. Mateo 17, 24 al 25a dice: cuando llegaron a Capernaum, se acercaron a Pedro los que cobraban el impuesto de 2 dracmas. Ok, vamos a ir parando ahí un poquito. ¿Quiénes se acercaron a Pedro? Ok. Ahora, la pregunta es, ¿estaba solo Pedro o estaba el Señor con él? Bueno, de acuerdo a la historia, miren los pasajes bíblicos, leamos lo que dice ahí y basado en la lectura bíblica, saquemos nuestra conclusión. ¿Qué dice ahí? Cuando llegaron a Capernaum, se acercaron a Pedro los que cobraban. Ok, entonces ustedes dijeron, bueno, el Señor estaba ahí con él. Sí, porque dice allá de que llegaron, ¿no? Entonces es plural. Pero cuando se acercaron a Pedro, ¿estaba el Señor allí con Pedro? No. Estaba cerca, pero ¿escuchó el Señor o no escuchó? Yo diría de que no. Ok, yo diría de que no. Porque se acercaron a Pedro y miren porque ¿qué le preguntan a Pedro? ¿No paga vuestro maestro las 2 dracmas? Ok, eso significa de que le están hablando a Pedro. Entonces el Señor, si él hubiera estado allí, ¿por qué no se lo preguntaban a él? ¿Sí me entienden? Entonces el Señor no está en ese momento ahí. Ellos llegan, se acercan a Pedro, los que cobran el impuesto de 2 dracmas, y le dijeron, ¿no paga vuestro maestro las 2 dracmas? Y él dijo, ¿qué? Sí. Pedro, como siempre, el hablador, habla por Jesús. Pobrecito, el Señor no se podía defender. Pedro tenía que salir a la defensa de Cristo todo el tiempo. ¿En qué cabeza le cabe a Pedro, digo yo, contestar por el Señor Jesús? Ahora, la lógica sería esto, de que él lo conocía bien. Fue uno de los primeros discípulos que el Señor había agarrado. Okay. Naturalmente que vivió en esos 3 años, convivió todo el tiempo, andaban con él. ¿Sabía Pedro lo que Jesús hacía y lo que no hacía? Sí. ¿Sabía si pagaba o no pagaba? Sí. Entonces, ¿estaba con el derecho hasta cierto punto de contestarle a los cobradores de impuestos? Sí, pero no lo debería de haber hecho. Si yo hubiera estado en los zapatos de Pedro nuevamente, ¿qué les digo? Vayan a preguntarle a él, ahí está. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué me preguntan a mí? Si él les debe o no les debe, vayan donde él. A veces nosotros como cristianos hacemos eso, ¿no? Hermanito, es cierto que aquella... Y empezamos a sacar un chisme y en vez de parar el chisme allí nomás decimos, fíjese que creo que sí, hermano. ¿Qué nos cuesta decir, hermano, ¿sabe qué? ¿Me está preguntando algo a mí? No sé, vaya pregúntele a Julano, a Sutano, que le diga a él, porque yo no quiero involucrar cuando yo no sé. Ahora, ¿tenía derecho Pedro a decir que sí? Hasta cierto punto digamos de que sí, pero no le estaban preguntando con la intención de que tuviera que contestar, porque nuevamente si llegaron juntos, el Señor Jesús andaba por ahí, lo mejor que hubiera hecho es, pregúntenle a él. Se acercaron a Pedro los que cobraban el impuesto de 2 dracmas. ¿Qué son 2 dracmas? 3.6 gramos, dice el hermano, habla mucho de esas cosas porque él conoce de dinero. Bueno, pero nosotros aquí, ¿verdad? De aquí para allá, ¿qué sabemos de esas cosas nosotros, verdad? Entonces vamos a tener que indagar un poco más. Dracmas. Ok, la primera vez que veo esa palabra digo yo, ¿qué es eso? Ok, y vamos a averiguar qué es un dracma y por qué cobraban, qué clase de impuesto era esto. Y vamos a ver rápidamente de que esto tenía que ver con el impuesto del templo. Pero nuevamente, ya viendo esto, le preguntan a él que si el Señor pagaba las 2 dracmas.
Y Pedro dijo de que sí. ¿Cuáles eran las dracmas? En Éxodos 30, 11 al 16 vemos esto. La ofrenda del rescate se le conocía, y esto es lo que Moisés le enseñó al pueblo de Israel por medio de Dios, que le dio esta sabiduría. Le dice: habló también el Señor a Moisés diciendo: cuando hagas un censo de los hijos de Israel para contarlos, cada uno dará al Señor un rescate por su persona, cuando sean contados, para que no haya plaga entre ellos cuando las hayas contado. Esto dará todo el que sea contado, medio ciclo. Ok, otro número. Eso era lo que tenían que dar, medio ciclo. Conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras. Medio ciclo es la ofrenda al Señor. Todo el que sea contado de 20 años hacia arriba dará la ofrenda al Señor. Okay. El rico no pagará más, ni el pobre pagará menos del medio ciclo. Interesante, le voy a parar ahí, aunque estamos corriendo fuera de tiempo, pero muchos ahora dicen: los impuestos son bien injustos. ¿Por qué? Porque el rico gana mucho y debería de pagar más que el pobre. ¿A dónde está esa lógica? ¿A dónde encontraron eso? Y muchos de nosotros acá hemos caído en esa mentalidad de creer que porque el rico gana más, debería de pagar más que el pobre. ¿Sería justo eso? Muy poquitos están ahí quebrándose la cabeza, ¿verdad? A ver si es cierto. Pero muchos de ustedes han pensado eso, que porque el rico gana más, debería de pagar más impuestos, ¿sí o no? Es la lógica. Pero eso no es correcto. Eso no tiene nada de lógica. El Señor mismo, miren lo que dice acá: ni el rico va a pagar más, ni el pobre va a pagar más, menos, perdón. Esa es la forma en cómo el Señor opera. Y a veces nosotros venimos y queremos cambiar las normas a veces. Y queremos justificar de porque el rico ya tiene mucho dinero y él puede pagar más. ¿Cómo saben ustedes qué le llevó a este rico a ser rico? ¿Ustedes estaban en los zapatos de él, lo que tuvo que sufrir para llegar a ser rico? Las noches que se tuvo que desvelar para llegar a ser rico, el sufrimiento que tuvo, pues, no ver a sus hijos porque estaba trabajando tanto para llegar a ser rico. Y ahora venimos nosotros y le decimos: deberías de pagar más que yo estoy acá sentado viendo televisión nada más y no gano mucho como tú ganas. Y es lo que pasa, es la mentalidad que nosotros agarramos a veces. ¿Está conmigo o no está conmigo? Oh, ok. No quiero perder a nadie. Entonces el Señor dice: todo el que sea contado de 20 años de arriba dará la ofrenda al Señor. El rico no pagará más, ni el pobre pagará menos del medio ciclo, al dar la ofrenda al Señor para hacer expiación por vuestras vidas. Tiene que ver con la vida. Y nadie tiene que pagar ni más ni menos. Lo que el Señor pide, eso es. Tomarás, es la salvación, ¿no? ¿Se recuerdan que la salvación es pareja? Nadie hace más ni menos para ganarse la salvación, ¿sí o no? Tomarás de los hijos de Israel el dinero de la expiación y lo darás para el servicio de las tiendas de reunión, para que sea un recordatorio para los hijos de Israel delante del Señor, como expiación de vuestras vidas. Entonces, en eso se basa el contexto en el cual el Señor está hablando con Pedro acerca de los cobradores de impuestos que le están pidiendo a él las 2 dracmas. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con qué clase de impuesto es nuevamente? Vamos a verlo acá. En Nehemías 10:32 dice: nos impusimos además por la ley el cargo de contribuir cada año con la 1/3 parte de un ciclo, ¿ok? Para la obra de la casa de nuestro Dios. Ese es el impuesto, ¿ok? El ciclo, la mitad del ciclo que se daba era para la obra de la casa de nuestro Dios. En pocas palabras, en el tiempo de Jesús, el rey Herodes había empezado a construir el templo y no lo habían terminado todavía, y estaban sacando impuestos de la gente para poderlo mantener. Se hacía una vez al año, se hacía cerca de la Pascua, como en el mes de marzo. La gente, salían los cobradores de impuestos a las ciudades y a cobrarle a todas las personas que deberían de cobrarle, y tenían que pagar 2 dracmas al año para mantener el templo. 10:33 dice: para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades, y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel, para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Nuevamente, ¿para quién era esto? Para mantener el templo.
Ese era el dracma que le estaban pidiendo a Pedro. O sea que en la época de Jesús circulaban en Palestina principalmente 3 clases de monedas. Las romanas, o sea, las imperiales, las griegas, las providenciales, y las judías, que eran locales fabricadas en Cesarea. De todas ellas, el Nuevo Testamento menciona únicamente 7, de las cuales 3 son griegas: el dracma, el didracma y el estater, y 4 romanas: el denario, el as y el escuadrante y el leptón. Todas estas son monedas que se utilizaban en el tiempo de Jesús. Pero naturalmente ustedes ya sabían eso, ¿verdad? No. Los nombres. Sí sabíamos que hay muchas monedas. Y se me olvidó, yo iba a traer las monedas ahora, Carito. Es tu culpa, baby. No. Mi suegra me dio unas monedas y le digo yo a ella, ¿cuándo las vas a usar? Me dice mi esposa. Le digo, la otra semana, le dije. Y las tenía ahí, pero me estaba dando problema la computadora y a última hora se me olvidó sacarlas. Se las iba a mostrar a ustedes para que pudieran ver el shekel, que es uno de los cuales vamos a estar viendo acá ahorita. La próxima vez se las traigo para que pueda. El próximo domingo, primero Dios. Entonces, todas estas son las monedas que se utilizaban en ese entonces. El dracma aparece solo en la parábola de la mujer que tenía 10 dracmas y pierde una, en Lucas 15, del 8 al 10. También el didracma, que eran 2 dracmas, básicamente, y el estater se mencionan una sola vez, cuando las autoridades religiosas preguntan a Pedro, nuevamente lo que acabábamos de ver ahorita. 2 dracmas era la cuota que cada hombre pagaba anualmente. ¿Para qué nuevamente era? Para mantener el templo. De acuerdo con la costumbre, cada judío mayor de 20 años estaba obligado a pagar el impuesto del templo, que era de medio ciclo o 2 dracmas. ¿Se recuerdan el medio ciclo en Éxodos? Lo leímos. O 2 dracmas al año, para el sostenimiento del santuario. El shekel de Tiro, o sea, esta moneda en sí, que era de plata, fechado en el año 8 de la independencia de Tiro, en 119 a.C., su producción se mantuvo hasta el año 64 después de Cristo. Esto era la equivalencia a, quiero ver, shekel de Tiro. Creo que era la mitad de esto, era un dracma. Ya lo vamos a ver aquí, creo que lo tenemos. La realidad es que parece que Mateo está haciendo referencia a un shekel o un ciclo de Tiro, ya que el tributo anual al templo de Jerusalén equivalía medio shekel de plata. A su vez, el templo solo aceptaba para el pago de este impuesto la divisa de Tiro, ya que era famosa por la extrema pureza de su ley. Para los interesados en el tema se pueden buscar más, así como el hermano le gusta leer mucho. Hay muchas referencias en el Talmud en donde se deja bien claro que el shekel era el shekel de Tiro y esta era la pieza que servía para pagar el impuesto anual al templo de Jerusalén. Era lo que utilizaban los judíos para pagar. El shekel de Tiro se estaba basado en 4 dracmas. Ok, me había equivocado. Okay. Era una tetradracma, es decir, las 2 dracmas a las que se refiere el evangelista. Es efectivamente medio shekel de Tiro. Otras traducciones del pasaje bíblico no hablan de las 2 dracmas, sino de la moneda del tributo. Una u otra transliteración no brindan ninguna confusión respecto a la moneda de que se trataba. Entonces, siguiendo la lógica, si Pedro sacó una moneda que sirve para pagar el impuesto suyo y el de Jesús, habría recogido de la boca del pez un estatera, que sería un shekel de Tiro. Y eso es lo que les iba a mostrar ahora y lo dejé en el escritorio. Con esta pieza cubría el pago de ambos y fue lo que Pedro encontró en la boca de este pescado. Bueno, obligaciones cristianas. El principio, el Señor nos está enseñando el amor considerado, el cual renuncia a privilegios y derechos con el fin de evitar ofensas innecesarias a otros. Entonces vemos la demanda del pago, vienen los cobradores de impuestos, le piden a Pedro que tiene que pagar y que le preguntan que si el Señor paga o no paga. Naturalmente que Pedro responde de que sí. La discusión sobre el principio. ¿Cuál es el principio? El principio de pagar o no pagar impuestos. Ahora, nuevamente, ¿estamos de acuerdo en pagar impuestos, sí o no? Sí. Deberían de estarlo. Okay. Son leyes terrestres que el Señor ha permitido y como tal tenemos que obedecerlas.
Pero ahora vamos a ver la discusión sobre el principio, a ver qué es lo que enseña el Señor. Miren lo que pasa. Y cuando Él llegó a casa, ¿quién llegó a casa? Pedro llegó a casa. Y Jesús estaba ahí. Por eso es que les dije yo de que no estaba Jesús con Pedro. ¿Ok? Y cuando Él llegó a casa, Jesús se le anticipó. Eso quiere decir que sí, Jesús estaba esperándolo a Él. Y Jesús se le anticipa y que le dice, ¿qué te parece, Simón? ¿Qué te parece, Simón? ¿De quiénes cobran tributo los impuestos o impuestos los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Interesante que el Señor viene y le pregunta a Pedro algo que él no sabía que había pasado ya. Y podemos ver la omnisciencia del Señor. ¿Él lo conoce todo? ¿Necesitamos decirle las cosas a veces? No, Él lo sabe todo. Él sabía lo que había sucedido y entonces el Señor se le anticipa. Para no darle un dolor de cabeza a Pedro, ¿sabes qué? Lo vamos a hacer fácil, dice. Te voy a preguntar yo a ti. ¿Qué te parece, Simón? ¿De quiénes cobran tributos o impuestos los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? De los extraños. Ahora, ¿es correcto decir eso? Sí. En ese entonces los reyes excluían a sus familiares de pagar los impuestos. Y solo los pagaban los extranjeros o la gente que no tenía nada que ver con la realeza. ¿Sí me entienden? ¿Cuántos son de familias reales aquí ustedes? La palabra dice que somos sacerdotes, sacerdocio santo. ¿Ok? Ahora, entonces no deberíamos de pagar nada, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice Jesús, a ver si es cierto que va de acuerdo con lo que ustedes piensan. Entonces, ¿deberían de pagar a sus hijos? No. Mírenlo, no, bueno, no hemos llegado ahí todavía. Era Mateo 17, 26, 27 dice, y cuando respondió de los extraños, ¿quién respondió de los extraños? Pedro, ¿cómo dijo? De los extraños. Entonces Jesús le dijo, ¿entonces los hijos están exentos? Y esta no es una pregunta, yo lo hice como pregunta ahorita. Jesús no lo dice como pregunta. Jesús dice, entonces los hijos están exentos. Amén. Ahora, estamos hablando del impuesto ¿de dónde? Del templo. ¿De quién es el templo? De Dios. Para el pueblo. Entonces, ¿quién es el Hijo de Dios? ¿Debería de pagar impuestos? No debería, es de la realeza definitivamente. De acuerdo a las leyes de ese entonces, ¿debería de pagar impuestos Jesús? No. ¿Pero los pagaba? Sí. ¿Por qué? Para no, primeramente, ¿para qué? Él se sometía a la ley porque Él vino a cumplir la ley. Ese es el paso número 1. Y segundo, lo hacía ¿por qué? Y eso es el amor considerado de Cristo. Entonces le dice, de los extraños, entonces ¿los hijos están exentos? Sí. Sin embargo, para que no los escandalicemos, vamos a hacerlo. ¿Ok? Quería terminar ya, pero siempre... Como cristianos tenemos responsabilidad, ¿sí o no? En la iglesia, y yo lo he visto, hay gente que está viviendo en pecado. ¿Cómo lo sé? Es fácil de verlo a veces. Y lo justifican con muchas cosas, de muchas formas, y no hacen lo que la palabra nos llama a hacer. Tenemos que tener cuidado, porque al no acatar la ley y ser obedientes a Dios, estamos en rebeldía en contra del Señor. Y no solamente estamos en rebeldía en contra del Señor, pero al mismo tiempo estamos sirviendo de piedra de tropiezo a otros. Si nada más los motiva a ser santos, que sea el hecho de que el Señor nos va a ser responsables por aquellas personas que han caído por nuestro testimonio. ¿Sí me están escuchando, verdad?
tenemos que hacer las cosas a veces no porque vamos a dejar a un lado los privilegios, sino porque a veces es lo correcto, la sabiduría divina es así. En Lucas 2:49, miren lo que dice. Entonces Él les dijo, Jesús, ¿por qué me buscabais? ¿Acaso no sabéis que me era necesario estar en la casa de quién? De mi Padre. Entonces, ¿de quién se cobraban los impuestos? Del templo. ¿Y de quién es la casa del templo? De Jesús. Si era del Padre, ¿es de Jesús, sí o no? Entonces, ¿tenía derecho de pagar? No. Pero Él lo hacía. ¿Por qué? Primeramente, nuevamente hablamos de que el hermano dijo que hay que cumplir la ley. Sí, él venía a cumplir la ley, pero sobre todo también quería mostrar ese amor considerado. Él dijo, sin embargo, para no ofenderlos, para no escandalizarlos y digan que Jesús no cumplía con sus compromisos o que no quería pagar, él pagó el impuesto. Si Jesús no hubiera pagado, miles de cristianos harían lo mismo diciendo que hacían lo que Jesús hizo. ¿Sí o no? Y aún esos recolectores, si se hacían sus discípulos, tendrían problemas en el futuro. ¿Por qué? Porque dirían, bueno, ¿cómo voy a estar cobrando algo que yo no creo en Él y Jesús no lo pagó? Y si yo no lo quiero pagar, ¿por qué voy a estar cobrando? ¿Sí me entienden? Era un problema bien grande que se estaban echando encima. Pero mucha gente ahora tiende a querer hacer esas cosas. Y utilizan el nombre de Jesús para hacer lo malo, en vez de hacer lo correcto. Filipenses 2, 14, 15 dice, haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual, ¿qué? Resplandecéis como ¿qué? Luminares en el mundo. Esos son ustedes. Y si eso somos, deberíamos de poner la pauta, de hacer lo correcto, de vivir una vida santa, de dar un buen testimonio. ¿Por qué? Porque la gente los está observando, ¿sí o no? Sus hijos los observan. Ya no digamos la gente de afuera. 1 Corintios 8:13, por consiguiente, si la comida hace que mi hermano tropiece, no comeré carne jamás para no hacer tropezar a mi hermano. Ese es el amor considerado. La historia de Timoteo. ¿Quién era Timoteo? A ver, ¿cuántos son buenos acá para la palabra? ¿Quién era Timoteo? ¿Un discípulo de quién? De Pablo. ¿De quién era hijo Timoteo? ¿De un griego, de un hebreo, de un judío? ¿De quién era? Un griego. ¿Tenía derecho a circuncidarse, sí o no? ¿Y qué le dice Pablo que haga? Que se circuncise. ¿Por qué? Gracias. Otro ejemplo más del amor considerado. No debería de haberlo hecho, pero lo hizo. Parejas. Ahí van todos ustedes ahora. ¿Están usando el amor considerado en su pareja? ¿Hacen lo que no deberían de hacer por el otro o por la otra? ¿Están sometiéndose a la ley de Dios y obrando de acuerdo a ese amor considerado para no hacer tropezar al otro o a la otra? Ahí me dan la respuesta después. Romanos 2, 23, 24. Tú que te jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios. Porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, tal como está escrito. Y no seguí con este versículo, pero miren lo que dice. Porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Quiénes son aquellos? Vosotros, aquellos que se jactan de la ley y la violan. Si ustedes están violando la ley, se están jactando y están ¿qué? Blasfemando el nombre de Dios. Y esto va en todo. Jesús ante Herodes. Miren lo que decía Jesús mismo. Herodes al ver a Jesús se alegró en gran manera, pues hacía mucho tiempo que quería verle por lo que había oído hablar de él y esperaba ver alguna señal que él hiciera y le interrogó intensamente, pero Jesús nada le respondió. ¿Por qué? Porque el Señor estaba siendo sabio. Él tenía el derecho a responder sí, pero lo mejor en ese momento era no decir nada. Esa es sabiduría divina que deberíamos de ejercitar más.
La ciudadanía celestial, Filipenses 3, 17, 21. Hermanos, sed imitadores de míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque muchos andan, como os he dicho muchas veces, ahora os lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales, porque nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Gálatas 6, 1 al 4. Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque si alguno se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Pero que cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro. Nuevamente, hay momentos cuando conviene renunciar a ciertos privilegios y derechos en bien de la causa del Señor, a fin de evitar malos entendidos y prejuicios con el testimonio y el servicio del cristiano. 3 ejemplos, les dije pasos, y el último acá es este, Mateo 17, 27. Ve al mar, la provisión del impuesto. Ve al mar, eche el anzuelo, la primera vez que se escucha el anzuelo acá, porque ¿cómo pescaban ellos? Con redes. Primera vez que usa el anzuelo acá, el Nuevo Testamento, y es Pedro que lo va a usar. Imagínense, Pedro no usaba anzuelo, solo red. Echa el anzuelo y toma el primer pez que salga. ¿Por qué tuvo que ser el primero? ¿Por qué no el quinto, el sexto, el octavo, el décimo? El primero. Y cuando le abras la boca, ¿qué hallarás en él? Un estater. Toma y dáselo por ti y por mí. ¿Qué está haciendo el Señor ahí? Cumpliendo con la ley, un amor considerado para no hacer caer a Pedro, para no hacer caer a él mismo, porque él tenía el derecho de poder decir, ¿sabes qué, Pedro? Paga tú el tuyo, yo no tengo que pagar el mío, yo soy hijo de Dios. Pero ¿qué hubiese ocasionado eso? Conflicto. ¿De qué parte? ¿De dónde iba a venir ese conflicto? De los judíos en particular, porque podían acusar a Jesús de no pagar al gobierno y tratar de justificar lo que ellos querían hacer con él. Pero el Señor no quiere incomodar las cosas. ¿Por qué? Porque Él tiene su tiempo medido y calculado y Él sabe cuándo Él tiene que hacer las cosas y ese no era el momento indicado y en ese momento lo único que tiene que hacer es, el Señor lo hace, se somete a la autoridad mayor que es su Padre. Y hace la voluntad del Padre y hace que todo quede bien, no porque no pudo haberlo dejado por otra manera. Para terminar, Jesús no tenía una sola moneda y de ninguna manera podía pagar ese impuesto, pero contaba con un banco del cielo que no se agota, naturalmente, ¿verdad? Mandó a Pedro al cajero automático, imagínense, del mar para que pescara un solo pez y al sacarlo abriera su boca y sacara un estatero que equivalía al doble de lo que estaban pidiendo, es decir, 4 dracmas. Vamos a terminar. Pedro pensó saber lo que haría Cristo y hablaba mucho por él antes. Tomó una decisión por Cristo. Se equivocó aún siendo sincero. Tenía los hechos, conocimiento, le faltó sabiduría, unir los hechos conforme a la voluntad de Dios. Cristo es el Hijo de Dios, por lo tal no debería de pagar impuestos, pero el Señor nos estaba mostrando de que a veces tenemos que considerar a los demás y obrar de acuerdo a eso. ¿Cuántos hoy en día dicen, yo sé que Cristo aprobará tal cosa? Creen saber la mente de Cristo, toman decisiones por Cristo, justifican sus malas prácticas, sentimientos, culturas, tradiciones. Pero la pregunta sería, ¿es la voluntad de Dios que hagamos lo que estamos haciendo? Y a veces obramos sin saber. Pagan impuestos, gloria a Dios si lo hacen. Y si no lo hacen, y si hacen trampa cada año para pagar menos, ¿por qué lo hacen?
¿Es de cristiano hacer eso? ¿Pero por qué lo hacen? Lo digo muy seguro, ¿verdad? Que hay algunos acá que todavía lo están haciendo, de seguro. Pero la realidad es que, ¿qué estamos haciendo con nuestros privilegios y derechos? ¿Estamos cumpliendo con ellos o estamos abusando de ellos? ¿Estamos glorificando a Dios con nuestras obligaciones de ciudadanos? ¿O nuevamente o estamos siendo piedra de tropiezo a otro hermano, a nuestra pareja, a nuestros hijos, al pastor de la iglesia? ¿Cuántos de ustedes dan ofrendas como deberían de darle a la iglesia? Porque la ofrenda se le da a la iglesia, amén. Porque es la que la va a ¿cómo se dice? Bueno, la va a administrar, perdón. Y a veces no lo hacemos y decimos, ¿por qué no? Tenemos que ser fieles al Señor y tenemos que seguir su palabra y sobre todo usar sabiduría divina cuando es cuestión de tomar decisiones que pueden afectar mi caminar y el caminar de otros. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, por tu enseñanza, Padre nuestro. Y aun cuando estos versículos están ahí como que fuera de orden y que tal vez no tienen mucho significado, podemos aprender, Señor, de que tu ejemplo siempre nos deja mucho que aprender. Tú siempre hiciste lo correcto, Padre nuestro. Enséñanos a nosotros ahora a que obremos de acuerdo a esas enseñanzas. Danos la capacidad de poder entender y poder manejar todas las decisiones que tengamos que hacer, Señor, de acuerdo a tu voluntad y no a la nuestra. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús.